story time de nuestro primer supermercado en Polonia fue un caos. Al día siguiente de llegar a Polonia nos despertamos completamente destruidos. Entre el viaje, el cambio de horario y el jet lag, el cambio de casa, abrimos los ojos como a las 2 de la tarde. Lo único malo era que había un pequeño problema. No teníamos absolutamente nada para comer, así que dijimos, bueno, toca ir al supermercado. En ese momento no sabíamos que existía transporte público hasta donde vivíamos. Nuestra casa estaba a las afueras de Gryfino y según Google Maps el supermercado quedaba a unos 40 minutos caminando. Así que ahí nos ven a los tres siguiendo el mapa del celular. Y la verdad fue una caminata hermosa. Nosotros veníamos de una ciudad grande, llena de ruido, tráfico y gente por todas partes. Y de repente estábamos caminando por un pueblito polaco, rodeado de flores, de árboles, de naturaleza, con muy pocos carros pasando, un silencio que para nosotros era completamente nuevo. Además habíamos llegado en primavera, hacía fresco, pero era un clima muy agradable para caminar. Así que nos ven a nosotros caminando por 40 minutos sin dejar de tomar fotos, todo nos parecía bonito, todo era nuevo, porque pues obviamente tú venías de Latinoamérica y pues llegar a Europa es una cosa completamente distinta, las casas son distintas, el mundo en general es distinto, ver tanta naturaleza, tanto silencio. Nosotros caminamos y hablábamos, se nos hacía muy curioso de que nadie más pues estaba por ahí caminando, de que pues era muy tranquilo, aparte que en Polonia pues descubrimos que el peatón tiene primero el paso, entonces así el semáforo esté apenas cambiando, el que va conduciendo tiene que parar, el carro tiene que parar para que uno pueda pasar. Entonces eso también fue súper guau y pues no conocíamos el pueblo, entonces pues estábamos mirando que la casa antigua, hablábamos mucho de eso, de la diferencia entre pues un pueblo colombiano a un pueblo europeo polaco y nada, así 40 minutos. Y creo que esa es una de las cosas más bonitas de emigrar, vuelves a sorprenderte con cosas que antes dabas por sentado. Cuando por fin llegamos al centro del pueblo, entramos al Lidl, un supermercado muy conocido en Europa. Puede sonar extraño emocionarse por entrar a un supermercado, pero cuando llegas a vivir a otro país, hasta eso se convierte en toda una experiencia. Entramos con una mezcla de curiosidad, emoción y nervios. Cogimos un carrito y empezamos a recorrer los pasillos. Obviamente no entendíamos casi nada porque todo estaba en polaco, pero hubo algo que nos llamó muchísimo la atención. Encontramos frutas que conocíamos perfectamente, bananos, piñas, aguacate, mandarinas. Y cada producto decía de qué país venía. Los bananos eran de un lugar, los aguacates de otro, las piñas de otro completamente diferente y nos parecía increíble pensar que esos productos habían viajado miles de kilómetros para terminar en un supermercado de un pequeño pueblo en Polonia. También otra cosa era que pues obviamente nosotros éramos nuevos en el pueblo, entonces todo el mundo nos miraba, realmente uno se sentía como muy mirado y como muy... no sé, como muy raro, pero pues a la final uno se acostumbra, empezamos a caminar, obviamente pues no conocíamos las marcas porque eran distintas, entonces pues uno está como con el miedo de coger algo que qué tal que no sea o no sepa rico o sea diferente, también se nos hacía como entre los tres hablamos ese día de ¿será que aquí también son ricos los huevos o es rico la pasta o no sé qué? Entonces empezamos a escoger como cositas muy básicas que pues conocíamos, obviamente sin marcas y sin nada porque pues no sabíamos nada de marcas polacas en ese momento, entonces pues cogimos las que dijimos como bueno vamos a probar esta marca de huevos, esta marca de leches, cogimos también cereal, pasta, pollo, los cereales son completamente distintos, o sea las marcas son muy distintas a las de aquí de Colombia, pero hubo 2 descubrimientos que marcaron toda mi estadía en Polonia. El primero fue unos yogures pequeños. Eso tiene mérito porque a mí nunca me había gustado el yogur, pero probé uno de durazno y amigos, me enamoré. Desde ahí yo siempre comía ese yogur. Y también encontramos unas donas que son una delicia. Las mejores donas son esas y las de otro supermercado polaco.
Yo pensaba que las donas de Colombia eran buenas hasta que probé las de Polonia. De verdad, son deliciosas. Así que, obviamente, también compramos donas, algunos pastelitos, papitas y otras cositas para sobrevivir los primeros días. Hasta ahí todo iba perfecto. El verdadero problema llegó cuando tocó pagar. Los tres nos miramos y pensamos, como no hablamos polaco, nos da pena pasar por una caja donde nos atienda una persona y no le entendamos el idioma o no podamos comunicarnos con nuestro inglés básico, mejor usemos la caja automática, igual mucho más rápido. En nuestra cabeza era una idea brillante. En la realidad fue la peor decisión que pudimos tomar. Esa máquina nos ganó. La bloqueamos una, después otra y otra más. Y la pobre señora encargada tuvo que venir una y otra vez a desbloquearla. Nos hablaba en polaco, hacía gestos intentando explicarnos y nosotros solo respondíamos con una sonrisa nerviosa mientras pensábamos. No estamos entendiéndole nada. Yo creo que esa señora nos dijo hasta de que nos íbamos a morir y nosotros ni por enterados. Después de más de 20 minutos luchando contra esa caja, levanté la mirada y había una fila enorme esperando detrás de nosotros. Yo quería que la tierra me tragara y me devolviera para Colombia. La peor era que en ese momento casi no había colombianos viviendo en la zona. Así que imagínense la escena. 3 extranjeros hablando español, completamente perdidos, bloqueando una caja automática una y otra vez por 20 minutos. Estoy casi segura de que esa señora todavía se acuerda de nosotros, pero la aventura todavía no había terminado. Cuando por fin logramos pagar, descubrimos que para salir del supermercado había que pasar el recibo por una máquina que abría unas puertas automáticas. Si no pasabas el recibo, simplemente no podías salir. Para nosotros eso era completamente nuevo. Salimos del Lidl muertos de la pena, pero también muertos de la risa. Nos sentamos afuera, en el suelo, abrimos nuestras donas y nuestros yogures y empezamos a reírnos de todo lo que acababa de pasar. Después de comernos la dona y todo lo demás, nos levantamos, botamos eso y nos esperaba 40 minutos de regreso con bolsas llenas de comida. Eso pesaba un montón. Pero aún así, fueron los 40 minutos más graciosos porque no parábamos de reírnos, de acordarnos, de decir, Dios mío, qué pena, si esto pasa en el supermercado, ¿qué va a pasar en los siguientes días? Y nada, llegamos a la casa, pues obviamente cansados, pero pues felices porque a pesar de todo, uno entiende que esas son las cosas que tiene que pasar uno por primera vez en un país que no es tuyo. Es muy lógico y la verdad tengo muchas historias más para contar, así que sígueme, si te gustó dale like, comparte, te lo agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente historia, bye.